Buenas tardes, jóvenes. Les saluda el licenciado Espejo, docente de la materia de Bioestadística y Demografía de la carrera de Nutrición y Dietética. En esta oportunidad les presento una clase grabada con el propósito de realizar un repaso y unos ejercicios sobre el primer tema que hemos estudiado, que es sobre la estadística y la ciencia, conceptos básicos de estadística y el método estadístico. Este repaso servirá para encarar la prueba que ya tenemos en ciernes. Comencemos. La estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia. Una vez más, la estadística es una ciencia. ¿Pero qué tipo de ciencia es? Pues es una ciencia formal. ¿Por qué es formal? Porque pertenece al ámbito de las matemáticas. ¿De qué trata la estadística? Trata del estudio de una determinada población. En ella vamos a investigar alguna característica que sea motivo de investigación. Para ello tendremos que realizar una serie de actividades que nos permitan realizar ese estudio. ¿Cuáles son esas actividades que deberemos emprender para cumplir ese objetivo? Pues hay que comenzar recogiendo los datos, hay que organizarlos, hay que representarlos, etc. Y luego los vamos a analizar para poder sacar alguna conclusión sobre dicha población y sobre el objeto de estudio que nos hemos trazado al inicio de la investigación. Establezcamos lo que es la ciencia en términos generales. Bueno, la ciencia no es otra cosa que conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Pues uno que es objetivo y verificable. Hago hincapié en esto. Conocimiento objetivo y verificable. Si no es objetivo ni es verificable, no es conocimiento científico. Este conocimiento está organizado y sistematizado para conocer y explicar la realidad. ¿Y cómo se puede obtener este conocimiento? Pues hay que emplear un determinado método. Y ese método es el método científico. Entonces la pregunta obligada aquí es, ¿qué es el método científico? Pues no es otra cosa que un método de investigación. De nuevo, es un método de investigación sistemático que implica un procedimiento y reglas de razonamiento y deducción. ¿Y qué entendemos por un procedimiento? Pues un procedimiento es un conjunto de pasos ordenados que uno tiene que dar para alcanzar un determinado objetivo. Bueno, en este caso vamos a seguir un procedimiento específico. El procedimiento del método científico nosotros la podemos describir en una serie de etapas. Comencemos. La primera etapa es la observación. La observación sistemática ¿de qué? De la realidad. A partir de ello vamos a detectar algún problema. Y en el método científico nosotros lo vamos a plantear ello. Y a partir de la identificación del problema podemos formular hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues una hipótesis no es otra cosa que una respuesta tentativa a un problema. En realidad podemos formular varias hipótesis y esas son las que precisamente se las tiene que investigar. Y para ello nos vamos a valer de la estadística
para verificar cuál de las hipótesis son las que mejor respuesta dan al problema planteado. Una vez que se ha hecho la investigación utilizando métodos y técnicas estadísticas, vamos a proceder a la verificación. Una vez verificada nuestra hipótesis, vamos a formular leyes científicas. Al conjunto de leyes científicas se le llama teoría científica. Y la teoría científica no es otra cosa que el conocimiento científico. Y ello, por antonomasia, es ciencia. La característica esencial del método científico es que está siempre presto a la verificación. Sin la verificación, mal podríamos llamarle método científico. Esto implica que para obtener el conocimiento científico se deben seguir procesos rigurosos y que toman tiempo. Y esto lo explico porque en las actuales circunstancias, es decir, de la pandemia mundial, se han ido proponiendo distintos medicamentos para poder curar el coronavirus. Sin embargo, ninguno de ellos hasta ahora ha sido aprobado. ¿Y por qué no ha sido aprobado? Porque todos ellos tienen que seguir un procedimiento como el descrito, y ello lleva muchísimo tiempo. Entonces, por eso es de que ninguno de los medicamentos hasta ahora que han sido propuestos para eventualmente aliviar este problema tienen lo que se llama la base científica. Pongamos en contexto los tres elementos que estamos estudiando. Por un lado, la ciencia, el método científico y la estadística. Veamos de qué forma están interrelacionadas ambos. Por un lado, hemos dicho de que siguiendo el plan que nos dicta el método científico, vamos a alcanzar el conocimiento científico. Y el conocimiento científico no es otra cosa que lo que llamamos ciencia. En todo este proceso, el proceso de construir conocimiento, la estadística juega un rol muy importante. Veamos, acá ya lo habíamos destacado hace un instante, de que la estadística sirve para verificar las hipótesis que se plantean. Pero no solamente eso, la estadística está metida en todas y cada una de las etapas del método estadístico. En consecuencia, la estadística es una herramienta fundamental para la ciencia. Se puede decir que la ciencia evolucionó en parte gracias a la contribución de la estadística. Bueno, hemos terminado de repasar muy brevemente el primer tema, cuál fue de la estadística y la ciencia. Ahora podemos pasar a responder algunas preguntas del laboratorio. En el laboratorio tenemos planteado distintos tipos de preguntas. Una de ellas son las de tipo falso verdadera. Esta es relativamente sencilla de responder. Por ejemplo, la pregunta número 1 del laboratorio tiene este enunciado: la estadística no es una ciencia. Esa es la afirmación. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Bueno, la respuesta a esto está establecida
precisamente en la definición de lo que es estadística. Dice, la estadística es una ciencia formal. Entonces la respuesta será esa precisamente. El enunciado es falso. ¿Por qué? Porque la estadística evidentemente es una ciencia formal. Bastará con que coloquen la F de falso. El otro tipo de pregunta que encontrarán en el laboratorio son las preguntas directas. Estas se pueden responder según los apuntes de clase. Por ejemplo, dice acá, la estadística como métodos y técnicas, ¿qué objetivos persigue? Bueno, esto lo podemos encontrar en la misma definición. Según la definición, el objetivo que persigue es estudiar las características de la población que es motivo de estudio. ¿Sí? Otro ejemplo es este, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el método científico? Entonces eso se responde de la misma forma. Como habrán podido advertir, hay muchísimas preguntas de tipo directa en nuestro laboratorio, así que las podrán responder tal cual hemos dicho. Bien, avancemos. Revisemos algunos conceptos básicos de la estadística. Dos de esos conceptos son población y muestras. Estos dos conceptos están muy emparentados. En estadística, ¿qué es población? Población es el conjunto de todos, de nuevo, de todos los elementos que son objeto de investigación. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población. Para que nosotros consideremos que es población, tiene que estar referida a todos los elementos de la población. Si faltase uno, estaríamos hablando de muestra. La población tiene características. ¿Qué son las características? Pues son las propiedades, los rasgos de la población que se observa y que nos interesa investigar. La característica que es objeto de estudio se llama variable. Dicho de otro modo, se llama variable estadística a una característica de la población que es motivo de estudio. Estas pueden tomar distintos valores o modalidades. Según la naturaleza de los datos, las variables pueden clasificarse de dos formas, en cuantitativa y en cualitativas. Cuantitativas toman distintos valores, en tanto que las variables cualitativas asumen distintas modalidades. Las variables cuantitativas se pueden dividir en discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que toman valores enteros, en tanto que las continuas toman valores con decimales. Las variables cualitativas pueden asumir dos formas también. ¿Sí? Variables ordinales son aquellas que son susceptibles de ser ordenadas. En cambio, las variables cualitativas cardinales, estas no pueden ser ordenadas. Dicho esto, retornemos al laboratorio para contestar algunas preguntas. Estas preguntas son directas. Por ejemplo, ¿qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Qué es una variable? ¿Qué tipo de variables existen? Etc. Bueno, acabamos de responder todo esto. Continuemos con la resolución de nuestra práctica.
El tipo de pregunta que ahora vamos a abordar son las preguntas falso, verdadero con justificativo. La última pregunta, el último ejercicio de nuestro laboratorio dice así: establezca si la siguiente proposición es o no verdadera. Justifique. ¿Cuál es el enunciado? Cuando hablamos de población estadística nos referimos a una gran cantidad de elementos. Bueno, nosotros habíamos establecido de que la población estadística no necesariamente está referida a una gran cantidad de elementos, como pudiese ser la cantidad de personas que integran un país, que se mide en millones. También la población estadística puede estar referido a un conjunto pequeño de elementos. Un ejemplo de ello puede ser el conjunto de alumnos que pertenecen a un curso, que podría estar en una cifra cercana a las 50 personas. Esa cantidad, es decir, 50 personas, no es un número grande, pero constituye la población estadística. El otro tipo de preguntas son las referidas a clasificar algunas variables. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. En el inciso A de nuestra práctica nos dice que clasifiquemos adecuadamente esta variable, el número de infectados por el COVID-19. ¿Qué tipo de variable será? Bueno, esta es una variable cuantitativa. ¿Será discreta o continua? Pues es discreta, porque el número de pacientes infectados con COVID asume valores enteros. Contestemos otro inciso de la pregunta 17. Tomemos el inciso C. Clasifiquemos de la mejor forma posible esta variable: nivel de nutrición de los ciudadanos salteños. Esta variable es de naturaleza cualitativa, pero ordinal o cardinal. Dado que nosotros podemos clasificar el nivel de nutrición de las personas en bajo, medio, alto, entonces decimos que es una variable cualitativa ordinal. Ahora continuemos con el repaso de los temas que serán motivo de evaluación. Ahora veremos el método estadístico. ¿Qué es el método estadístico? El método estadístico no es otra cosa que una secuencia ordenada de procedimientos que utilizamos para manejar los datos, ya sea de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Esta secuencia de procedimientos inicia con la recolección de datos, que posteriormente serán clasificadas, recontadas, presentadas, resumidas y analizadas. ¿Cuáles son los procedimientos a emplearse? Pues estos inician con la recolección de datos, que serán luego clasificados, organizados y presentados. ¿Todo para qué? Para concluir en esto que se llama medidas resumen de los datos. Nosotros nos quedaremos en nuestro análisis una buena parte del curso en describir cuáles son esas medidas resumen, porque son muy importantes. Pues a partir de ello nosotros podremos analizar e interpretar esos datos y dar respuesta a los problemas de investigación que nos habremos planteado. Retomemos el laboratorio. Acá tenemos también un tipo de pregunta directa, la 18. ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? Pues acabamos de describir. En la evaluación virtual que tendrán, se incluirán preguntas
de elección múltiple en la que se debe elegir una de las alternativas. Por ejemplo, se dirá la ciencia. La primera alternativa es cualquier tipo de conocimiento, son conocimientos ancestrales, es conocimiento objetivo y verificable. Pues en este tipo de pregunta tendremos que elegir una de ellas y marcar. Con esto concluimos esta clase de repaso y la resolución de ejercicios tipo que les servirán de base para encarar la prueba virtual. No tienen que olvidar que la evaluación es una herramienta fundamental para el docente, porque así el docente puede evaluar el grado de aprovechamiento del estudiante sobre los temas avanzados, y eso le permitirá de alguna manera reforzar algunos puntos o profundizar algunos de ellos. Y no se olviden ustedes que también les sirve de excusa para estudiar. Los temas de evaluación serán los siguientes: la ciencia y la estadística, el método estadístico y los conceptos básicos de estadística. Con esto cerramos este repaso y esta resolución de ejercicios con miras a la prueba virtual que la tendrán que tomar en un futuro inmediato. Reciban un cordial saludo de parte mía y mi deseo de que ustedes puedan estudiar todo lo relacionado a esta materia. Muchas gracias. Hasta luego.